mesa redonda sobre bioseguridad en explotaciones de ganado lechero. Tenemos 3 intervinientes, tenemos un coordinador y por lo tanto yo voy a dar la palabra al coordinador, que es el excelentísimo señor Miguel Ángel Díaz Lluvero, que va a hacer la presentación corta de cada uno, y yo lo que ruego es que tengamos intervenciones de 15-20 minutos para que luego tengamos lógicamente la posibilidad de hacer un diálogo. Muy bien, pues Miguel Ángel, tienes la palabra. Buenas tardes, señor presidente, señores académicos y señoras académicos de esta Real, queridos amigos que nos acompañéis en esta jornada, que espero que sea importante para que se defina de una manera clara cuáles son las medidas de bioseguridad y la importancia que la bioseguridad tiene en las explotaciones ganaderas y en concreto en las explotaciones de vacuno lechero. Partiendo del concepto de bioseguridad como conjunto de normas y medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos para lograr la prevención de impactos negativos frente a los riesgos propios de una actividad ganadera, que lo podríamos considerar como el concepto clásico de bioseguridad, hemos avanzado a lo largo de los últimos tiempos y desde un concepto exclusivamente sanitario, que es el que preside esta definición a la que daba lectura, tenemos que asistir ahora, como digo, a un nuevo concepto mucho más amplio, y ahí hablaríamos del conjunto de medidas que garantizan la salud animal, la salud humana, y muy importante en el caso de la producción lechera, el equilibrio medioambiental, que es un factor que tenemos que incorporar necesariamente, el bienestar animal, que es otro aspecto que debe de incorporarse en el mundo de la bioseguridad, y también un concepto de economía de la explotación ganadera. Por si las medidas de bioseguridad no nos llevan al final a un éxito en la economía de la explotación ganadera, algo está fallando y desde luego no vamos a tener el apoyo de los ganaderos a la hora de decir vamos a implantar estas medidas de seguridad. Cuando hablamos de salud humana me estoy refiriendo a un aspecto que normalmente no contemplamos, pero que en la producción lechera es de enorme importancia. Primero, porque lógicamente la calidad de la leche que llega a las instalaciones de la industria láctea para su transformación debe de contar con esas garantías de sanidad de las que luego nos va a hablar uno de los ponentes. El segundo aspecto muy importante es que la economía de la explotación ganadera va a depender de esa excelencia en las medidas de bioseguridad, porque el pago de la leche por calidad, tanto por la calidad físico-química como por la calidad bacteriológica, va a estar condicionada a que las medidas de bioseguridad estén dando buenos resultados. Por tanto, vamos a intentar en esta mesa superar, a través de las intervenciones de los distintos ponentes, superar el concepto restrictivo de seguridad sanitaria a un concepto mucho más amplio que, como digo, incorpora la salud humana, incorpora el bienestar animal, las medidas medioambientales y la economía de la explotación. Hoy tenemos precisamente 3 expertos que, con una mayor amplitud que la que yo expongo, van a hacer frente a los temas que he puesto sobre la mesa. Por orden de intervención, el primero de ellos va a ser Víctor García Barbero, que está a mi derecha, amigo, compañero y colaborador durante muchos años en el ámbito de la empresa privada, tanto en el grupo Leche Pascual como en el grupo COBA, con el que tuve la ocasión de trabajar. Es un gran experto en estos aspectos. Él también ha trabajado en algunos momentos en la administración autonómica y tiene la experiencia de Leche Pascual, calidad Pascual, que es como se denomina ahora, porque han preferido quitar el nombre de leche, porque como es tan amplio lo que hacen, pues ahora prefieren hablar del Grupo Pascual, aunque nosotros, tanto él como yo, preferimos hablar de Leche Pascual. El segundo ponente va a ser Miguel Ángel Gómez de Berzal, que está a la derecha de la derecha. Tuve la suerte de conocerle pues de estudiante, establecimos una relación de amistad junto con la que hoy día es su mujer, Pepa Lueso, que hoy no nos puede acompañar porque está fuera de Madrid, y nos unen lazos de amistad y de reconocimiento profesional por su larga trayectoria. Él ha trabajado desde las campañas de saneamiento ganadero en Asturias, allá por los años 80, cuando empezamos en serio las campañas de saneamiento ganadero, y ha
tiene un espíritu emprendedor que le ha llevado a integrarse o a ser partícipe de un proyecto muy interesante, Nutega, en el que él ocupa el puesto de responsable de todos los temas de rumiantes. Desafortunadamente, aquello que hablábamos en los años 80 de las campañas de saneamiento ganadero y los grandes progresos que hicimos en sanidad animal en aquellos años 80 y 90, se nos ha venido abajo, hemos perdido un importante capital sanitario y nos volvemos a encontrar de nuevo con panoramas de incidencias de tuberculosis que nos dan enorme preocupación. Y ahí, desde luego, las medidas de bioseguridad son evidentemente necesarias. Tenemos índices de tuberculosis que llegan hasta el 17% en la región de Andalucía, superan el 12 o el 14% en Extremadura, superan el 10 o el 12% en Castilla-La Mancha, y eso crea un desasosiego y una gran preocupación porque hemos perdido una cantidad de capital sanitario cuando hicimos unas inversiones brutales en sanidad y durante muchos años habíamos mantenido un muy buen nivel por razones que los servicios de sanidad se están analizando en profundidad, pues nos encontramos con este panorama. Por eso, hablar de bioseguridad en las explotaciones de vacuno de leche y de vacuno de carne, por supuesto, pues es un tema de enorme importancia. Así que Miguel Ángel Gómez Berzal, especialista en este momento en todo lo que está referido al mundo del vacuno de leche, pero muy en particular con el mundo de la nutrición, los aditivos, los antibióticos, todo ese mundo que conforma la alimentación animal y la incidencia que tiene sobre la calidad de la leche y la seguridad de la leche, nos va a hablar. Y el tercer ponente, que está a mi izquierda, José María San Miguel, desde que le vi la primera vez que tuve una reunión con él me impresionó porque es un hombre con un rigor y con una capacidad de análisis de los temas, sobre todo de análisis económico, que supera muchas veces esa, no sé si, incapacidad que a veces tiene el mundo veterinario para hacer un certero análisis económico de los temas. Es un gran profesional, trabaja desde hace años en el antiguo grupo Pfizer, actual grupo Zoetis, y está desarrollando su labor dentro del mundo de la sanidad, de la sanidad y de la producción de los rumiantes. Quiero aprovechar la ocasión también, ya que el grupo Zoetis ha tenido la deferencia de apoyarnos en la celebración de esta mesa, pues agradecer públicamente al grupo Zoetis su apoyo y agradecer a los tres ponentes su calidad como profesionales y su capacidad de sacrificio para estar hoy aquí con nosotros y durante estos 15 o 20 minutos cada uno de ellos que nos va a exponer cuáles son los conceptos que sobre bioseguridad han puesto en marcha. Así que con esta presentación le doy la palabra a Víctor García Barbero, que va a ser la primera persona que nos va a hablar sobre bioseguridad en las explotaciones ganaderas de leche desde una visión panorámica de la misma. Tienes la palabra, Víctor. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Vale. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la presentación. En la exposición previa a la mesa redonda quiero abordar esos tres temas que se ven en la primera transparencia. Quiero hablar primero un poquito del concepto, un poco sobre el concepto de bioseguridad. Quiero redundar un poco, Miguel Ángel, yo creo que lo ha dicho perfectamente y todo lo que se diga a partir de ahora
puede resultar innecesario, redundar un poco más en alguna clave del concepto. Quiero también hablar de los efectos de la bioseguridad en la cadena de valor de la leche y de los productos lácteos, y finalmente, dentro de la complejidad que puede tener abordar un programa de bioseguridad, tratar de forma genérica los aspectos que desde el punto de vista del grupo con el que yo trabajo, son interesantes abordar a la hora de poner en marcha un programa de bioseguridad. Totalmente de acuerdo, la bioseguridad es un concepto muy global, tiene un ámbito de repercusión grande y abarca un montón de aspectos, sociales, y hay aspectos que afectan directamente a la granja. Últimamente se le está prestando bastante atención a lo que tiene que ver también con el bioterrorismo o con la contaminación, con la contaminación voluntaria, no la contaminación accidental, que es la que podemos controlar a través de los programas de seguridad alimentaria, pero últimamente a la industria y también en muchos países en la producción primaria se está prestando muchísima atención a la contaminación intencionada que puede hacerse utilizando agentes biológicos. En la bioseguridad vamos a centrarnos fundamentalmente, nosotros en nuestro trabajo lo que hacemos es centrarnos fundamentalmente en agentes biológicos de todo tipo. Muchas de las definiciones abarcan desde bacterias, virus hasta los OGMs, ¿no? En definitiva, aunque desde el punto de vista general son los que habitualmente se trabajan, desde un punto de vista práctico y cuando ya bajamos al terreno, desde un punto de vista mucho más real, desde una perspectiva práctica, lo que más interesa son el control de enfermedades infecciosas que tiene el ganado vacuno lechero. Muy bien. Destacar que la bioseguridad intenta ir a las medidas preventivas aplicadas en la causa raíz de cualquier problema. Sí que es cierto que también aborda medidas correctivas, pero fundamentalmente interesa ir a la medida preventiva, hasta el punto de que lo que pretende es que ni siquiera el agente patógeno llegue a entrar en contacto con el animal, no ya que tengamos que vacunar, que tengamos que curar, que aplicar un tratamiento curativo. La bioseguridad lo que pretende es ir a la causa raíz y trabajar sobre la causa raíz. Tiene dos grupos de medidas principales, las que intentan evitar la exclusión, así por lo menos las intentamos clasificar dentro de la complejidad que tiene todo lo que puede suceder en una granja, la exclusión, el impedir la entrada del agente patógeno en la granja, y como esto no siempre son medidas suficientemente eficaces, pues hay que contar con otra serie de medidas, hay que aplicar otra serie de medidas que son las de contención una vez que el patógeno está dentro de la granja. Esta es una clasificación muy simple, pero luego hay clasificaciones para todos los gustos algo más explícitas y adaptadas a la situación concreta de quien las acaba exponiendo. Aquí hay otra que hacen fundamentalmente los franceses y que cuidan esos 5 puntos, entrando ya mucho más en detalle que la simple exclusión o contención del agente patógeno. Una aproximación muy interesante tanto a la bioseguridad como a cualquier otro problema o cualquier otro asunto que se quiera tratar en la granja es la utilización de un diagrama de flujo de procesos. Hay una serie de entradas en el proceso de producción de leche y hay una serie de salidas, y dentro de la granja se están produciendo un proceso de transformación. Esto sirve para tratar y para hablar de trazabilidad, para hablar de otra serie, de cualquier otro tipo de problemas, de análisis de ciclo de vida. En definitiva, lo que nos interesa desde una perspectiva general de la bioseguridad es todo lo que entra que esté controlado, todo lo que entra que tenga alguna medida de control, el proceso de producción que limite al máximo la posibilidad de transmisión de gérmenes que pueden haber entrado de fuera o gérmenes que están circulando dentro de la granja, y cuidar todo lo que sale de la granja. Esta quizás es una perspectiva que no todo el mundo utiliza. La granja como peligro para el entorno en el que se encuentra. O sea, que no solo se preocupe de vigilar la entrada y la circulación de un patógeno, sino que también se preocupe de evitar que salga al entorno donde está realizando la actividad. Esto es importante, se está teniendo muy en cuenta, sobre todo
cuando se abordan problemas medioambientales. Este es un ciclo muy genérico, en el que la granja pues tiene excedentes de animales o tiene que meter animales dentro de la granja. No es un ciclo cerrado, en el que le puede sobrar producción de alimento vegetal y lo comercializa fuera. Es una salida que tiene que controlar alguien y que al que le llegue tiene que controlarla como una entrada, como un recurso productivo que le entra. Y tiene entradas de recursos de alimentación tanto por la vía del cultivo como por la vía del cultivo directo, como de la vía procedente de las fábricas de alimentos. Las granjas de vacuno lechero hoy en día están teniendo un crecimiento muy grande, están aumentando de tamaño, las estadísticas nos lo enseñan, y lo que está sucediendo dentro de la granja, más allá de la frialdad de los números, es que la mayor parte de las veces no tienen recursos suficientes, no tienen un crecimiento armónico para crecer, con lo cual muchas veces tienen que abrirse al exterior y tirar de recursos externos. Esto hace que la bioseguridad sea mucho más importante. Además, como generalmente el crecimiento en todos los medios de producción no se puede hacer de forma equilibrada, lo que suele ocurrir es que muchas veces hay concentraciones de animales excesivas, hay concentraciones de animales en granjas que están creciendo y que hacen que la bioseguridad deba abordarse con mucha más prioridad. Si además esto lo unimos a que la granja puede estar en zonas de mucha densidad ganadera, aún se hace más importante y más prioritario todo lo que tiene que ver con la bioseguridad. Hoy en día el crecimiento tenemos que tener claro que no es equilibrado porque los medios no lo permiten, entonces hay que tirar de recursos externos. Muy importante antes de empezar a implantar un programa de bioseguridad, y esto no se suele hacer, esto no funciona generalmente así. Muy importante hacer una evaluación de riesgos, saber los problemas frente a los que se enfrenta la granja. Esto no se suele hacer así, generalmente solemos tener una mentalidad reactiva y empezamos a aplicar las medidas ya sobre problemas presentes, no sobre la predicción de un problema. Cuando se hace una evaluación del riesgo, algo similar a un análisis de peligros para la seguridad alimentaria en el sector alimentario, es algo similar, cambiando de ámbito y centrándonos exclusivamente en los peligros biológicos. Cuando se hace esto, lo primero que tenemos que ver es la identificación del peligro, cuáles son las enfermedades que preocupan realmente en la granja. A continuación, ver una evaluación de una posible exposición a esos patógenos, el efecto que tiene y la probabilidad que puede haber de que se produzca. Y a continuación, la parte más importante es, con eso y conociendo cómo trabaja la granja, qué procesos tiene, y eso tiene que ser cada granja la suya, elaborar ya un programa de trabajo en bioseguridad que esté adaptado a la situación concreta de la granja. No sirve copiar, no sirve lo que le fue a uno, lo que le fue bien aquí a este señor me va a ir bien, tiene que estar adaptado porque cada granja funciona de una manera. No hay dos granjas que funcionen iguales, no tenemos un sistema estandarizado de funcionamiento de granjas. Están aquí personas de Rengrati y no tenemos un sistema estándar, tenemos muchos modelos de granjas diferentes. Importante involucrar a todo el mundo que participa en él. Hay a veces que se diseñan buenos programas, pero luego no se comunican y se hacen llegar a todos los involucrados, y no solamente son las personas que están en la granja, también tiene que estar involucrado en esto, por ejemplo, los proveedores de la granja. Los proveedores de la granja deben conocer cuáles son los retos y cuáles son las demandas que hace su cliente en cuanto a medidas de bioseguridad. Y conviene, y esto si no solemos ocurrir en los primeros pasos, hay que verificar que todo está funcionando correctamente, que se están aplicando las medidas, y lo que es muy más importante todavía, ver qué resultados se están dando para ver qué correcciones tenemos que hacer. En definitiva, estamos ante un concepto muy amplio y complejo que afecta a todos los ámbitos de actividad de la granja. Yo, además del bienestar, incluiría el resto de áreas de actividad que tiene la granja y lo consideraría como un sistema de gestión propio. No lo tenemos clasificado así, no lo tenemos organizado el trabajo en bioseguridad en las granjas de esta manera, pero puede ser perfectamente un sistema de gestión propio que coge y toca todas las áreas de actividad que tiene la granja, todas las áreas de actividad que se producen en la granja.
cualquiera de ellas, desde la gestión de recursos humanos, al bienestar que ha citado el doctor Lluvero, hasta la gestión de residuos, todos los ámbitos están tocados por la bioseguridad si queremos que funcione bien. En este sentido, a mí me ha gustado mucho la definición de la FAO, que sin estar muy especializada en el ámbito lechero, pues habla de la sostenibilidad, de la agricultura y la ganadería, la seguridad alimentaria, el medio ambiente e incluso la biodiversidad, son factores sobre los que, influye bastante la bioseguridad. La bioseguridad, además, es clave para conseguir alimentos seguros y de calidad. Si queremos alimentos seguros y de calidad, estos parámetros hay que trabajarlos en toda la cadena alimentaria y hay que empezar en la granja. Sin bioseguridad no hay seguridad alimentaria ni hay calidad de los alimentos. Hemos hecho una clasificación en 3 tipos de consecuencias que puede haber por falta de bioseguridad en la cadena alimentaria. Por una parte, una transferencia de peligros directa a las etapas siguientes de la cadena alimentaria, a través de la presencia de patógenos que afectan a la sanidad animal o a la salud pública, o los metabolitos. Ahora mismo estamos trabajando mucho en el sector por un riesgo alto que llevamos desde varios años de forma permanente enfrentando con el caso de las aflatoxinas, de la aflatoxina M1 en el caso de la leche, y que forma parte de los peligros asociados a la bioseguridad. Tenemos también problemas relacionados directamente con la patología de la ubre, que es donde en el caso de la leche se puede transferir más directamente un problema. Los recuentos de células somáticas que se producen ya a bajo nivel, con baja intensidad, no hace falta llegar a las 400.000, nada. Problemas de recuentos de células somáticas de baja intensidad ya empiezan a provocar problemas de calidad en el producto. Empiezan a hacer que el producto, la proteína se deteriore, un mayor índice de lipólisis, sabores distintos, sabores amargos y astringentes. Las gráficas que están abajo son un ejemplo de los muchos estudios que hay hechos demostrando todo esto. Y a veces el problema de bioseguridad es simplemente viene porque tenemos problemas por la presencia de gérmenes no patógenos en la leche y que alteran la leche. No se nos tiene que olvidar el elemento leche dentro de la bioseguridad. La ubre y la leche actúan como cámara de cultivo, de cultivo y como medio de cultivo ideal para que cualquier bacteria, sea un patógeno o no lo sea, se amplifique, se multiplique dentro de la ubre. Entre los efectos indirectos, aquellos que tienen que ver con la puesta en marcha de medidas para intentar paliar los efectos directos, y que cuanto más éxito tengan esas medidas, en mayor medida conseguiremos neutralizar el efecto de los anteriores, pero incorporaremos otro problema. Tenemos el hecho de que, por ejemplo, cuando hay más patologías en la granja en general, hay que utilizar más antibióticos, se pierde más el control de lo que está sucediendo, se utiliza más antibióticos, no se sabe qué animal está tratado, qué animal no está tratado. En definitiva, el riesgo de presencia de antibióticos es alto. Tenemos estadísticas propias y estadísticas que vienen de otros sitios que lo demuestran así. En cuanto a alteraciones de calidad del producto lácteo ya elaborado, durante el proceso de elaboración, porque tenemos que someterlo a un tratamiento térmico mucho más intenso, un tratamiento térmico que lo que acaba haciendo es aportar una serie de propiedades al producto que muchas veces no son deseables. En el caso de la leche, si tenemos mayor concentración de bacterias más resistentes, presencia de enzimas termorresistentes. Todo esto hace que el tratamiento térmico, que en principio está ideado para estabilizar el producto, lo tengamos que utilizar para otra cosa diferente y el producto obviamente no tiene la misma calidad. Y un último efecto que nosotros estamos midiendo últimamente y que parece que sí que se produce es en este barullo de utilización de antimicrobianos se nos olvida el espectro del antimicrobiano que tenemos que utilizar, no lo medimos bien y directamente acabamos teniendo problemas de resistencia, acabamos provocando o dando el primer paso para aumentar el riesgo de presencia de mecanismos de resistencia adquiridos. Entre otros efectos, tenemos la pérdida de garantía de suministro de la granja, las granjas son menos sostenibles, tenemos el riesgo de pérdida de mercados. Es un ejemplo, el texto que viene es un ejemplo concretamente del certificado de exportación a China.
las vacas no pueden tener para tuberculosis, para que exportemos aquí, entre otras enfermedades, y es una ineficiencia en la cadena de valor que acaba pagando a alguien, definitivamente. Yo creo que nadie puede discutir la prioridad y la importancia que tiene la bioseguridad dentro de la granja. Es indiscutible. Y, sin embargo, cuando se encuesta, cuando se pregunta qué grado de implantación hay en las granjas, pues las respuestas nos dicen que no tiene toda la implantación que debe tener de acuerdo a la prioridad que previamente se le ha dado. Aquí hay algunas de las contestaciones que han dado en varias encuestas hechas en varios países europeos. A nivel nacional no tenemos ninguna, pero las hemos puesto por una cuestión. Coincidimos plenamente en las conversaciones que cuando hablamos con los ganaderos de que esas respuestas las darían perfectamente también aquí muchos ganaderos y muchos técnicos, porque las encuestas no están hechas solamente a ese nivel. Tenemos desde el hecho de que no podemos admitir sin problema un determinado grado de enfermedad, basándome en la falsa economía de que esto no es rentable, de la falta de infraestructura por este crecimiento no armónico que tienen las granjas. Hay un montón de elementos. Quizá yo creo que una de las más importantes podría ser esta última, la naturaleza abierta de las granjas de vacuno lechero, que hace que mucha gente, muchos ganaderos cuando van a implantar esta medida no tengan confianza de que realmente esté sirviendo para algo. Hay incertidumbre en la eficacia que tienen esas medidas. Un rápido paso por algunas de las medidas que hay, podemos entrar luego en más detalles. Medidas de bioexclusión. He marcado en rojo las que considero más relevantes. Ahora mismo, en el colectivo de proveedores de leche con el que trabajamos nosotros, hemos hecho una estimación rápida, aproximadamente un 10% de las granjas podrían haber incorporado ganado en el último año. Y hay problemas, cuando hablamos previamente, en el momento que se va a incorporar el ganado, de qué tenemos que hacer, cómo habría que hacerlo de una forma razonable. Los problemas suelen venir generalmente porque no se puede ir a muestrear el animal al lugar de origen, no hay sitio, o si hay sitio para tener el animal aislado, no puede estar el tiempo suficiente. Es decir, la medida principal que prácticamente a nivel general se relaciona con el mayor riesgo de entrada de un patógeno en la granja, que es la entrada de animales, no se termina de respetar. Últimamente, nosotros, en el caso nuestro, hemos hecho una estimación y nuestros proveedores serían vendedores netos. No le va mal, tienen excedente de ganado, la granja puede crecer, pero con el sistema actual de comercialización de leche por contratos no pueden crecer todo lo que ellos quisieran por los animales de los que disponen, y entonces venden animales. Esto es una fuente de ingresos que bien hecho y con buenos programas de bioseguridad puede ser aceptable. Una buena medida, zonificar la granja y limitar accesos en función de dónde tienen que ir los animales. Y muy importante, yendo al análisis de causa raíz, todas las medidas, que aquí las hemos marcado en verde y luego podemos verlas con más detenimiento si surgen cuestiones alrededor de ellas, todas las medidas que sirven para potenciar la resistencia de los animales, la resistencia natural del animal frente a medidas que lo que hagan es socavar esa resistencia y conseguir y luego tener que atajar los problemas por otras vías que son bastante menos eficientes. No se nos tienen que olvidar dos cosas, y hay varios ejemplos de lo que voy a contar ahora, y es que los animales en condiciones productivas normales están sometidos ya a un estrés productivo. Es decir, la máquina de ordeño deteriora la punta del esfínter, pero nadie se plantea la mejor máquina de ordeño funcionando en las mejores condiciones posibles, pero nadie se plantea que hay que ordeñar a mano. Hoy se sabe perfectamente que un animal en arranque de lactación tiene que tener una pérdida de peso y que esto le provoca un problema de resistencia. Y nadie se plantea que eso tenga que dejar de ser así. Esos animales están sometidos en condiciones normales a un estrés productivo. Ahora yo añadiría uno más. Las condiciones bioclimáticas a las que vamos no son aceptables en el entorno cercano en el que nos movemos nosotros para el ganado vacuno frisón. Su temperatura de termoneutralidad está entre los 12, 14, 16 grados, dicen algunos, y estamos viendo unas circunstancias en las que esto cada vez sucede menos o cada vez tenemos más días de calor, por lo cual tenemos que ir pensando dentro de la medida de bioseguridad
abordar todo lo que tenga que ver con la adaptación asistencial. Bien. Las medidas, sin entrar en mucho detalle, muy importantes las que tienen que ver con el aumento de resistencia, el manejo, un problema grande. Las granjas están creciendo y están contratando personas que salen del entorno familiar. Estas personas hay que formarlas, hay que entenderse con ellas, hay que transmitirle los métodos de trabajo. Todo esto es fundamental. De la alimentación no voy a hablar nada porque tenemos aquí un especialista. Y dentro de los programas sanitarios, en una granja de vacuno lechero tiene que haber uno específicamente para el control de mamitis. Tiene que haber un programa, porque la granja se juega mucho ahí y porque la mayor facilidad de transmisión de una enfermedad en una granja de vacuno lechero, siendo la mamitis la enfermedad profesional de las vacas, es la que se produce en la sala de ordeño cuando se está ordeñando. Y es la mayor fuente de ingresos de la granja y que es la que más hay que cuidar. En el asunto de los tratamientos antimicrobianos, ya hemos comentado el problema que hay con la resistencia y que se puede ver agravado en aquellas granjas que no tengan problemas adecuados de bioseguridad. Con esto lo dejamos para... Muy bien, muchas gracias. Miguel Ángel Gómez Berzal va a hacer la segunda exposición y pido perdón a todos los ponentes porque sé que 20 minutos se hace demasiado poco tiempo para exponer todos sus conocimientos, pero no queda más remedio que llevar este ritmo en las presentaciones y después prefiero que haya 30 o 35 minutos para la parte que creo que es clave de las preguntas que pueden hacer todos los que están en esta sala. Buenas tardes, agradecer a la Academia por haberme invitado a esta mesa redonda y principalmente a Miguel Ángel de Lluvero como antiguo profesor voy a intentar hacer una cosa un poquito diferente a lo que ha hecho Víctor, planteándonos el tema de la bioseguridad, pero también planteando la calidad del producto final y los medios un poco de cómo utilizar productos que no sean lo que el consumidor no quiere que se utilicen, puesto que es una base importante, no lo que nosotros queremos producir, sino lo que nos quiere encontrar. Haciendo una referencia a Antonio Callejo, plantea lo mismo que decía Víctor, los animales cada vez son más productivos, tenemos unos animales que son, por lo tanto, mucho más con problemas sanitarios, con problemas reproductivos, que nos hacen que tengamos unas medidas de bioseguridad cada vez mayores. Estos animales cada vez tienen unas defensas mucho más bajas y tenemos que ver cómo solucionarlo. La bioseguridad, según algunas definiciones que hemos ido encontrando, podemos definir como el conjunto de prácticas de manejo que se encaminan a que no haya entrada y transmisión de patógenos en las explotaciones. Pero hay unas medidas que tienen que ir enfocadas en ese sentido. No solamente tenemos que pensar en las medidas que tomamos para que nuestros animales no tengan problemas, sino que también habría que tener en cuenta a aquel personal que trabaja con estos animales que tampoco se vean afectados por los problemas que pueden tener. La doctora Mar Reynolds de Potosí, Bolivia, en una exposición sobre bioseguridad alimentaria, hizo un ejemplo que me pareció muy práctico y muy fácil. Un rico y suculento plato puede ser una bomba de tiempo. Eso es verdad. Es decir, los alimentos se desarrollan numerosos microorganismos, como les pone ahí este textual, imperceptibles a simple vista que pueden provocar enfermedades variadas. La higiene y correcta manipulación es clave para eliminarlos. Los alimentos son un medio de transporte privilegiado de algunos virus, bacterias y parásitos. Esto es correcto. Pasa en el nivel humano como pasa en la alimentación animal. En el fondo, pero también tenemos que pensar no solamente quedarnos, como digo, en la bioseguridad, en la entrada de los animales, sino pensando en el producto final, en el consumidor, en la leche, los lácteos, en todos los productos que el consumidor quiere comprar. Hasta ahora pensamos, y es
claro que el productor de leche es el primer eslabón de la cadena alimentaria, pero un eslabón de aquella manera. No todos los eslabones tienen la misma fortaleza, y a veces el productor de leche es el eslabón más débil. Con lo cual, a la hora de plantear los eslabones hay que tomarlo con un poco con cuidado. ¿Qué quiere el consumidor? El consumidor lo que quiere es que piensa en alimentos naturales, en que adelgacen, que no engorden, que tengan, antioxidantes, y otro factor que entra nuevo, en el contexto de que los animales son animales de compañía. Tenemos la vaca indultada en Madrid, la vaca con 250.000 firmas, 250 firmas en Cataluña para que no se mate. Una publicación que hubo, en un artículo del periódico hace unos 3 años, de una pareja de españoles que estaban de paseo por Suiza y vieron parir una vaca. Y entonces llegó el señor con su tractor a recoger al ternero y les preguntó: ¿y qué van a hacer con el ternero y con la vaca? Lo que diría cualquier ganadero español: yo me la llevo al establo, el ternero va a estar unos días con la madre y después se vende. Por ¿cómo se va a vender? De hecho, vino publicado en el periódico: compraron la vaca, compraron el ternero, lo mandaron a España a un centro de refugio de animales. Eso nos lleva a que a la hora de producir no solamente tenemos que ser honrados, sino que aparentamos. Entonces, ¿qué quiere el consumidor? En el fondo, disminución del uso en las explotaciones de aquellos productos que no les gustan. No quiere higienizantes, antibióticos, promotores, fertilizantes, todo lo que de alguna manera lo que va buscando son productos naturales. Dentro de estos productos naturales, ¿qué quieren evitar? Resistencia, lo que decía Víctor, alergias, toxicidad. Quieren productos que le den seguridad. Todo el mundo quiere tener seguridad. Y yo no como esto porque es malo para no sé qué. Y como aquello otro porque bien. El salvado de avena nos está viendo que es un producto que vale teóricamente a 6-7 pesetas en la tonelada, y sin embargo se está vendiendo a 5 euros o 2 euros el kilo porque había un dietista que ponía que el salvado de avena era maravilloso. Entonces entramos en una dinámica que no solamente lo que queremos vender, sino lo que nos quieren comprar. Y tenemos que dar seguridad. Para eso, los veterinarios hemos estado durante muchos años asegurando que lo que llegaba, los alimentos que llegaban a los consumidores estaban en perfectas condiciones. Pero además de eso, quieren algo más. La FAO y la CIN en el 2012 hizo una guía de buenas prácticas ganaderas para vacuno de leche, en el cual se cogían todos los diferentes aspectos de la producción de vacas de leche. En concreto, en su capítulo 3, con el punto 3, hablaba de nutrición, en el que ponía las buenas prácticas en las explotaciones y qué objetivos se querían poner. Evidentemente, asegurar que los alimentos y el agua provienen de fuentes sostenibles, el asegurar que los alimentos y el agua en suficiente cantidad, y todo que de alguna manera llevaría a las buenas prácticas. Yo no voy a entrar en todo esto, quiero seguir en otro. Para ello tenemos que tener explotaciones que cuando van a visitarnos nuestros consumidores realmente vean que aquí da seguridad, que tenemos unas explotaciones limpias, que son confortables, aunque sirvan evidentemente para que nuestros animales tengan una buena producción. Pero todavía tenemos otro tipo de explotaciones, que cuando lo ve el consumidor, evidentemente dice: y esto aquí, las vacas sin luz, con poco de luz, sin ventilación, con llenas de porquería por el suelo, evidentemente no son los mejores resultados. En una explotación de vacuno de leche, lo primero que tenemos que controlar respecto a la alimentación es la entrada de materias primas, pero en vacuno de leche, en cerdos, en gallinas, en todo lo que se ponga por el medio. Entonces hay que hacer una revisión de los animales, de los productos que entran, las condiciones de transporte, hacer una toma de muestras, ver un control organoléptico y analítico para ver que realmente los productos que van a comer nuestros animales son las características que nos gustaría. Debe tomarse la toma de muestras, debe ser lo más rápido posible, con unos instrumentos y recipientes limpios y secos, y la toma de muestras debe ser al azar. Esta toma de muestras, es decir, en función de lo que vayamos a analizar, bien sea silos de forrajes o bien tenemos que tener el material adecuado con
de acuerdo a lo que se va a comprar, digo, a utilizar. El programa de toma de muestras depende de los productos, bien sean harinas, sean forrajes, sean de la cantidad a muestrear y del número de envases o graneles que tengamos. Aquí vemos, por ejemplo, en función del número del tamaño del cañón en el que venga, habrá que tomar un número de muestras u otro. Así que, polvas, 15 toneladas, 5 muestras, 13, 8 muestras, o si son por volúmenes, pues tomaremos otro número de muestras determinado. Los ensilados es más complicado. Los ensilados es un producto que es mucho menos estable. Hay que tomar mucho mayor número de muestras, evitar la toma de muestras en los laterales porque normalmente va a estar más estropeado. Tiene que ser, el envío tiene que ser rápido y congelación previa para parar todos los procesos que hay. Se deteriora muy rápidamente y luego lo que sabemos es que cuando nosotros hacemos una analítica y lo metemos en la estufa, van a desprender una serie de ácidos grasos volátiles, amoníaco, alcoholes, que nos da un valor de la analítica de la materia seca que no es correcto. Luego, a la hora de trabajar, tenemos que corregir la materia seca, porque si no, el valor no es correcto. Sí los tenemos de todo tipo, pero sobre todo lo que tenemos que buscar es que sea limpio. Este aparentemente no es de los mejores, pero vemos que ha ido dejando este lateral porque estaba peor. Los frentes perfectamente uniformes, que no haya demasiada aireación para evitar posibles fermentaciones posteriores. Este, por ejemplo, tiene muchísimas mejores estructuras, pero está mal sellado, mal pisado, está sucio, con lo cual cuando se vaya a utilizar, el producto seguramente será de peor calidad. Aquí tenemos silos inmensos, estos son de Italia, estos son de pulpa de remolacha, hay dos excavadoras ahí arriba, este es un silo de maíz de Estados Unidos con más de 6 metros de altura, pero sin embargo vemos que están compactados, que no tienen bolsas y que alguna vez ponemos plásticos y que no se los lleven bien. Este otro es de la zona de Galicia, en principio es una zona húmeda, vemos que está lleno de agua, pero si lo vemos en detalle, los frentes son perfectamente uniformes y evidentemente, aunque aquí vemos que hay unos charcos, pero las paredes están limpias y no hay nada prácticamente de producto poliéster. Aquí hay otros hilos en el cual vemos casi 5 metros de altura, perfectamente cogidos con una fresa para evitar que haya deformaciones y que haya aireación. Aquí son hilos en forma de bolsas de plástico, en bolas de hierba picada, en bolas también o de materia prima picada y etcétera, que se puede compactar perfectamente, transportar y mantener. Control de calidad, tenemos un control organoléptico, un control analítico, un análisis químico rutinario, una analítica de microbiología y control de sustancias indeseables, lo que sería en cualquier tipo de materia prima que va a entrar a un proceso de fabricación. Las propiedades organolépticas son fundamentales, el saber qué es el aspecto que tiene un producto, es bueno o malo. Simplemente con ver esta alfalfa vemos que esta alfalfa es buena, o que esta hierba, que es un heno de hierba de color verde, rarísimo, en España no he visto todavía en 30 años o más que llevo en el campo un heno de hierba verde. O sea, siempre son marrones. Entonces, esto se puede hacer. Entonces, lo que hay que hacer es que la calidad del producto sea adecuada a lo que nosotros queremos hacer. La analítica actualmente puede ser por vía húmeda por los NIR. Los NIR cada vez van avanzando más. Tienen un espectro cada vez mayor. Ahora mismo ya estamos trabajando en NIR que los podemos determinar en toxinas. Hasta ahora con los rangos que había no eran de espectro visible. Ahora mismo ya se está trabajando con una parte del espectro visible y entonces se pueden determinar con cantidad, o por lo menos decir si tienen o no toxinas, no cuantificar toxinas. En el tema del análisis rutinario, pues ver evidentemente si yo tengo una legislación que determine cuántos mínimos y máximos de cada microbio son problemas, pero lo que sí está claro es que altas contaminaciones van a darnos un producto peor, van a contaminar los circuitos y evidentemente tendremos problemas. ¿Qué se analiza habitualmente? Pues analizar hongos, coliformes totales, Escherichia coli, salmonelas y principalmente. Nosotros tenemos aquí imágenes de granos deteriorados de trigo, imágenes de granos deteriorados de maíz y luego unos máximos y mínimos, unos máximos que recomendamos en hongos no pasar de 50.000, en algunas materias primas no quedamos en 30, máximo de 200 unidades formadoras de colonia
informes ausencia total de Escherichia coli y de Salmonella. También se están mirando micotoxinas, principalmente la única que está regulada, que es la B1, y pues su influencia en transformación en M1 en la leche. Podemos ver aquí diferentes. En el tema de las micotoxinas, pues dentro de las dos sustancias indeseables tendríamos los contaminantes inorgánicos, las micotoxinas, toxinas vegetales inherentes, los compuestos organoclorados, las dioxinas, las impurezas botánicas y los aditivos que son contaminaciones cruzadas. Cuando aparecen piensos de vacuno que llevan a lo mejor un cofidiostato que procede del lote anterior que es muy orgánico. Entonces, estos son los problemas que nos podemos encontrar a la hora de los alimentos y las explotaciones. Voy a pasar rápidamente y vamos a fijarme en algunas cosas que creo que es más interesante, como es el tema de las micotoxinas. La micotoxina se puso hace 2 años o 3, hubo un brote muy importante en la zona de Andalucía y aquello al sector completamente le pilló con el pie cambiado. Le pilló con el pie cambiado porque los ganaderos, la mayoría, estaban utilizando cazadores de micotoxinas. Y de repente hay micotoxinas y todo el mundo utilizando cazadores salieron positivos. ¿Qué pasa? Que los cazadores no funcionan o que se estaban vendiendo agua de hogar. Claro, posiblemente de todo un poco. En esto, para el tema de la B1, está definida que la mormolidonita es el que realmente más eficiente. Vemos aquí algunas materias primas contaminadas. Vemos este silo, por ejemplo, que esto es más verde, que se le viaja al ganadero y al lona, y esto no lo quitas un poco. Pero evidentemente podemos hacer un silo, está aquí un silo perfectamente de una manera artesanal y como veis se nota que está limpio. Bueno, hemos hecho aquí, esto es una prueba hecha en la Universidad de Lérida, en el Departamento de Micología Aplicada, para determinar la capacidad de absorción de un producto a base de mormolillonita, utilizando un pH 6,5 con una concentración de 0,2 ppv y aflatoxina B1 a 20 ppv. La prueba se hace con HPLC y determinación de fluorescencia. Vemos que aquí hay un control negativo, otro control negativo, 4 positivos sin absorbente y 2 positivos con absorbente. Vemos que la capacidad de absorción, es decir, que teníamos en todos 20 ppb a 1,49 y 1,53 de un 92%. Luego está claro que la mormolillonita tiene un efecto absorbente sobre la aflatoxina B1. ¿La mormolillonita qué es? Es un aluminosilicato, lógicamente dentro de los aluminosilicatos tenemos varios, aquí he puesto agentes absorbentes, minerales y orgánicos, dentro de los orgánicos tenemos las paredes de levaduras, que es lo que más se utiliza, y los minerales, los aluminosilicatos y otros. Carbón activado, tierra de diatomeas, etc. Yéndonos a la parte de los aluminosilicatos que tenemos, fitosilicatos y las floritas y las arcillas, dentro de las arcillas las tenemos laminares y fibrosas. Dentro de las fibrosas es la setiolita. La setiolita no absorbe micotoxinas. Dentro de las laminares hay una que es esmercita, de la cual tienes una iota hídrica donde está la mormolillonita. Esto es cuando nos enseñaron en el colegio el tema del granito. El granito puede tener más feldespato o menos feldespato o más mica. Lo que vale es la mica. Entonces, si yo tengo un granito que tiene poca mica, pues no vale. Entonces, hemos llegado a encontrar setiolitas que se vendían a los ganaderos como absorbentes, que eran setiolitas. Como esto es del grupo de los silicatos, no sé qué, pues arena de gato. Claro, la arena de gato no vale. Vale para absorber lo que absorbe. Entonces, vemos que simplemente que esto funciona y además son productos muy baratos, porque es una tierra. O sea, es un producto barato. No porque sea mejor absorbente, tiene que ser mucho más caro. Evidentemente, el tema de las paredes celulares también funcionan. En un estudio que presenta aquí de la Universidad de Missouri, se hizo en el 2009 y 2010 con pH 3, pH 6,5, aflatoxina, ceradona, vomitoxina. Las paredes celulares para celuloidona evidentemente pueden ser el producto de elección. Sin embargo, para las aflatoxinas vemos que tienen una eficiencia de un 44-50%, cuando estábamos hablando de productos de movilizantes. Entonces, de alguna manera, es decir, también vale, pero tendríamos que utilizar muchísimas más dosis para poder llegar a los mismos resultados. Las toxinas vegetales, organoclorados, las dioxinas, bueno,
nitrogenadas creo que también son importantes, y no son muy frecuentes, cada vez por los planes que hay de control cada vez son menos frecuentes, pero pueden aparecer. En una explotación deberíamos saber de vez en cuando si tenemos los productos son correctos o no son correctos. Luego, una vez que las materias primas han entrado, hacemos un racionamiento perfecto, equilibrado, optimizado, con precios, rendimientos, eficiencias, mantenimiento del estado fisiológico, todo. Y luego decimos, ¿podemos utilizar aditivos? Y claro, cuando suena la palabra aditivos, empezamos a ver caras raras, la gente se le pone los pelos de punta, parece como que hemos nombrado a bicha, y esto es decir, ¿qué pasa? Que además raciona con aditivos. No, mis vacas comen aditivos. Entonces, ¿qué pasa con los aditivos? Bueno, los aditivos son productos que se añaden deliberadamente para ayudar a los animales sanos, que influyen en las características del pienso y que mejoran las producciones animales y tal. Los tenemos según la clasificación que da esto, en tecnológicos, ¿verdad? Y vamos a ver los zootécnicos, que son prebióticos, probióticos y simbióticos. En el concepto decíamos que el consumidor no quiere nada de estas cosas que le suena raras, que quiere cosas naturales. Bueno, ¿podemos trabajar con aditivos naturales? Bueno, simplemente vamos a ver si realmente hay algo que pueda merecer la pena. Dentro de los probióticos son productos no viables, o sea, me refiero no vivos, mientras que los probióticos son vivos, son las levaduras y tal. Dentro de los prebióticos normalmente tenemos antibióticos, tampones, ácidos orgánicos, extractos vegetales, enzimas y paredes celulares. Si decimos no antibióticos, la monosina fuera. Pero aunque digamos no químicos y digamos naturales, los demás se quedan. Porque en bicarbonato cuando va a ir la rumia se produce bicarbonato, el butírico se produce en el rumen, los ácidos grasos de cadena media, larga o corta se producen en el metabolismo, las amilasas o celulosas también se producen para distribuir o hacer la digestión de esos productos, y los mananos y betaglucanos, y cuando tenemos levaduras también tenemos. Entonces, de alguna manera, haciendo un pequeño revisión, sin extenderme demasiado, pues vemos que los probióticos pueden ser interesantes. Los probióticos son los hongos, levaduras y bacterias, y tenemos por un lado, hemos dicho, prebióticos y probióticos. En el caso de los probióticos se utilizan las bacterias para los animales de primeras edades y las levaduras para animales que tienen el rumen funcional. Simbióticos, pues está una mezcla de ambos. Tampones, pues ya hemos dicho que no hay ningún problema. En los ácidos orgánicos quería presentar una pequeña prueba que se han hecho con ácidos grasos de cadena media. En principio, es decir, los antibióticos se pueden quitar, no se pueden quitar. Bueno, esta es una prueba que quisimos ver cómo actúan los diferentes ácidos orgánicos en las diferentes gérmenes que podemos encontrarnos, gran positivos, gran negativos, estreptos y estafilos, que tienen gran positivos, pero que de alguna manera podríamos diferenciarnos. Y vemos una explotación con ácido láurico, un gran número de animales mamíficos, un gran número de aislamientos y una determinada cantidad de gran positivos. Se empieza el tratamiento en mayo con ácido láurico sobre la dieta que estaban utilizando, sin modificar nada más, y en el mes 4 meses posterior a empezar, los gran positivos habían desaparecido. Los niveles de aislamiento se habían disminuido y seguía habiendo animales mamíficos, pero no por gran positivo. Otra explotación parecida coincidió con un cambio de explotación. Empezaron en enero a aparecer el número de mamitis y aislamientos que había. En el mes de julio los niveles que había de mamitis, aislamientos y gran positivos, y en septiembre no hay mamitis, no hay aislamiento, no hay gran positivo. Pasa que en esta explotación todas las mamitis eran provocadas por gran positivos, por lo cual el tratamiento, la utilización en la alimentación de ácido láurico funciona. Otra cosa que me parece interesante, voy a dar dos cosas más y creo que pueden ser de interés a todas las demás. En los retratos vegetales, los aceites esenciales en concreto, me parece que es una manera muy buena de regular los microorganismos ruminales y favorecer las producciones de una manera natural. Aquí tenemos un tipo de aceites esenciales que trabajan sobre
para controlar la proteína, en el que hacemos una reducción del catabolismo proteico de las bacterias productoras de amoníaco, con lo cual Clostridium y Protella disminuimos el amoníaco en el rumen. Reducción de la actividad de microorganismos almacenadores y regresadores de proteína, como son los protectores, con lo cual las bacterias higueras son más eficientes. Y aumento de la eficiencia de bacterias fibrolíticas, con lo cual controlamos de una manera natural el pH del rumen, porque también se produce menos afluencia. Esto desde el punto de vista de las proteínas, pero si fuéramos desde el punto de vista de los hidratos de carbono, sería parecido. No todos los almidones, celulosas, pectinas van a tener a piruvato, con lo que formaremos hidrogenones y metano. Y por otro lado, acetato, proteano y butileno. Lo que tenemos que potenciar son estas tres en detrimento del metano y del hidrógeno. Solución: si nosotros trabajamos con determinados aceites esenciales, vamos a mejorar los rendimientos de la producción, vamos a optimizarla de una manera técnico-económica y además natural. En esto lo que se trata es que si nosotros los almidones de azúcares llegan al rumen, se convierten en azúcares simples, mosas, por mediación de los estreptococos se van a producir. Un par de comentarios. El primero, unirme a la propuesta de doctor Quintiliano en cuanto a que la academia posiblemente debe promocionar o editar pues algunas guías en cuanto a bioseguridad. Ya sé que tengo que hablar de esto con mucho cuidado, porque todo lleva consigo pues incremento de costes y nosotros estamos en la otra parte, pero también somos conscientes de que las grandes oportunidades del mercado van a venir desde luego por reconquistar nuestro mercado interno, pero también en el estar presente en el mercado externo. Y el mercado externo es exigente, eso lo conocemos perfectamente. Por lo tanto, yo creo que esa es una buena propuesta, como siempre las que hace Quintiliano, y la interprofesional puede ser un buen instrumento para darle difusión, previo consenso, lógicamente, en cuanto a las guías y en cuanto a... Yo creo que a la difusión no habrá problema, pero el consenso previo. Quisiera hacer dos comentarios. En cuanto a la primera parte, lógicamente quisiera quedarme con lo que dice Miguel Ángel, que los consumidores quieren seguridad y yo en lo que consumen y diría, y además productos naturales. Y esa es nuestra tendencia natural de los ganaderos. Y empezamos por desarrollar un buen forraje en casa. Y cuando digo un buen forraje, pues aquí es verdad que muchas veces nos encontramos bastante solos. Bien, es verdad que afortunadamente hay avances muy importantes en las especialidades forrajeras, especialmente en las pratenses, que creo que se le da demasiado poca importancia y tiene mucha, pero el hacer un buen forraje yo creo que es una de las partes importantes de todo lo que estamos comentando, el que no lleve tierra, etcétera, etcétera. Y puedo comentar algo de esto porque, lógicamente, pues tenemos no solo el sindicato, sino una cooperativa también en la que desarrollamos todas las labores de los ganaderos, pero hay que avanzar, creo, más en esa primera parte, el que el animal pueda comer un forraje de primera categoría, como lo decía Miguel Ángel. Yo no me voy a meter en todo lo demás, en los aditivos, en los conservantes, en los antibióticos, que lógicamente hay que reducirlos, y me atrevería a decir que hoy la leche española en ningún caso llega al consumidor con antibióticos porque se analiza todos los días. Es decir, creo que ahí tenemos un protocolo importante, pero en la primera parte sí pensamos que hay que trabajar más al lado de los ganaderos. Y luego la otra, tenemos un problema también con la fauna salvaje, no quiero comentarlo aquí, pero bueno, el Ministerio de Agricultura ya asegura también de que el 20% de los contagios pueden derivarse de ahí, por lo tanto es importante también avanzar en este tema. Pero la otra es, dentro de la guía, nosotros vemos cómo los veterinarios, cuando entran en nuestras explotaciones, el veterinario de explotación que decía Quintiliano, pues entra como periquito por su casa.
sin ningún tipo de norma de bioseguridad. Y uno le da coraje por decir, oye, ponte o lávate las botas. Sí. Con lo cual, el tema de bioseguridad a los ganaderos está bien, pero yo creo que también tenemos que elevarlo al veterinario de explotación, como decía Quintiliano, o al técnico de calidad de leche, o al técnico de reproducción, cuando van por las explotaciones. Muy bien, Román. Para el que no le conozcan, Román Santalla es el responsable de la Organización Profesional Agraria UPA y responsable de ganadería, y es un importante ganadero gallego con más de 1 millón de litros en su explotación. Sí, ¿Sí? efectivamente sí. O sea, me da cosa estar aquí en la academia y hablar de este tema, pero los veterinarios de campo, principalmente de vacuno de leche, que hay por el campo, bueno, pues pasaron por la universidad, pero la universidad en la mayoría de los casos no pasó por ellos. Yo conozco muchos, o sea, me jacto de que llevo en vacas de leche pues muchos años, y conozco y he conocido veterinarios que le germina la cebada en las alfombrillas del coche, que llevan, se ponen el buzo a la mañana o los pantalones y que la primera cuadra se llenan de mierda, como se llama, y por la tarde siguen con los mismos pantalones. Solamente conozco un caso de un veterinario muy particular, y lo comento porque es que es una cosa diferente. Es un veterinario asturiano que tú cuando vas en el coche y vas a dejar un libro, no sabes si dejarlo o llevarlo encima, porque está todo perfectamente colocado, está perfectamente limpio, el coche se lava todos los días, y cuando llega a una explotación le dice, déjame un mono y déjame unas botas. No lleva mono, no lleva botas, utiliza lo que le dan en esa explotación y lo deja cuando se va. Entonces, eso es bioseguridad. Mientras que el resto, el criterio de que, bueno, yo en Galicia me ha sorprendido, un día estaba hablando con un ganadero y de repente llega un señor por ahí, chaval joven, más joven que yo, y llega por ahí y le dice el veterinario, digo el ganadero, espérame por ahí que ahora voy. Y le veo que se pone a limpiar el cucho de las vacas, y al cabo del rato me dice el ganadero, dice, te tengo que dejar que tengo aquí al veterinario. Claro, si la imagen que damos es que nosotros cuando llegamos a la explotación ya de mano para pasar el tiempo nos ponemos a limpiar las vacas, ¿qué prestigio y qué imagen y qué tenemos? O sea, eso no sé si es un problema. Desde ANEMBE hace unos años se hizo unas publicaciones y se intentó que la imagen del veterinario de vacas había que cambiarla, pero es que eso yo creo que es incambiable. O sea, tienes que cambiar a los veterinarios y es un problema. Lo que dice Román es que es la verdad. O sea, estamos aquí hablando de todo lo que ha dicho San Miguel, pero claro, si el primer problema somos nosotros. Habrá que matizarlo, y hay de todo. Los que hemos estado alguna vez en el campo, las medidas hoy no te dejan entrar en una explotación. No sé si en las explotaciones que tú has visto, pero yo en grandes explotaciones o medianas explotaciones, desde luego no te dejan entrar, ni se le ocurre al veterinario entrar con el coche, ni va con las botas. Eso cada vez va siendo afortunadamente una práctica más en desuso, pero de todas formas hablaremos con el Consejo General de Colegios para llamar la atención sobre estos temas de bioseguridad, pero en fin, los veterinarios creo que cumplen un papel de defensores de la explotación y no de contaminadores de las explotaciones, si no, no estaríamos donde estamos, pero bueno, me aparece. Sí. Yo solo un apunte sobre el tema. Yo creo que el error es encauzar un tema de bioseguridad o de biocontrol en el veterinario o en el ganadero o en el camión que va a recoger la leche o en el que va a recoger los cadáveres. La bioseguridad, si estamos hablando a nivel de explotación, es un tema de explotación. Es un tema que tiene que gestionar la explotación, poner las medidas de la explotación, ayudado el ganadero por el veterinario o por el gobierno regional o por quien sea, pero es un tema de explotación, que se tiene que poner unas normas y todo lo que comentaba yo al principio, toda la persona que vaya a hacer algún trabajo a esa explotación, tener la misma idea y cumplirlas.
Quería el profesor, digo una cosa, las muertes en recién nacidos humanos disminuyeron de una forma brutal en el siglo XIX, cuando a un médico se le ocurrió lavarse las manos antes de asistir a los partos, porque hasta entonces pues hacía lo que dice Miguel que hacen los veterinarios, y fue simplemente el lavarse las manos y higienizarse para que en Austria, que fue el primer país que lo impuso, la mortalidad bajara de una manera decidida, y ese tema se extendió después a todos los médicos o parteras que en aquel momento actuaban, solamente para lavarse las manos, con lo cual es clarísimo ese tema. Por favor, profesor Suárez. Sí, yo he escuchado con gran atención y desde luego me ha parecido excelente la conferencia y tal y como se ha dirigido. Mi comienzo está en el mundo de la lactología. Mi maestro, don Santos Ovejero del Agua, su hijo está aquí, no me dejará mentir, era un lactólogo, aparte de veterinario, microbiólogo y todo lo demás. Pertenecía a todas las organizaciones en relación con, en Bruselas, donde antes de que estuviera la capital de Europa, estaba la capital de la lactología. Yo he viajado muchas veces a Bruselas y don Santos Ovejero, no digamos, que tenía artículos de lactología en los laboratorios, en casa, en todos los sitios. Y entonces, pues yo tuve y desempeñé cargos importantes, el Comité Nacional Lechero al que yo pertenecí, como había pertenecido don Santos, a todos los comités, ya te digo, de Bruselas, antes de que Bruselas fuera la capital de Europa, etcétera, etcétera. Pero en el año 70, cuando yo obtuve la cátedra, pues ya me dediqué con dedicación exclusiva, dejando mi contacto con la lactología. Opté por una dedicación exclusiva y me fui apartando lentamente del mundo de la lactología. Pero ya digo, todavía pertenecía al Comité Nacional Lechero y a muchos otros comités que veo que han desaparecido y que no funcionan con esa ilusión que funcionaron en su día. Para mí ha cambiado todo, pero siempre será un recuerdo que nunca olvidaré. Y claro, ahora siempre, y tengo todavía amigos importantes en el mundo de la lactología, pues siempre me lleva a leer, y la sensación que yo tengo es que el Estado español en estos momentos ha abandonado mucho el mundo de la lactología, que no tiene el control ni le da la importancia que le dio en tiempos. Esa es la opinión que yo tengo, pero también quiero decir que no estoy muy seguro de que sea así, porque en los años 70 yo tenía dedicación exclusiva a la universidad. De todas formas, es un recuerdo que no olvidaré nunca. Mi labor durante muchos años se perdió en ese mundo, que conocí muy bien, a fuerza de viajes a Bruselas y a fuerza de participar en todo esto. Yo creo que hay un cierto abandono por parte del Estado, porque, por ejemplo, pues, aquí han hablado personas del Cuerpo Nacional Veterinario que saben muy bien lo que era la lactología en el mundo de la agricultura. Lo saben muy bien, Mardones, por ejemplo. ¿Cuántas veces he discutido problemas siendo el vicepresidente segundo de a bordo en el ministerio, cosas de lactología, etcétera, etcétera? En fin, he pasado un recuerdo muy grato y yo les felicito por el nivel que he observado durante esta exposición. Sí. Muchísimas gracias, profesor Suárez. Enrique Díaz Lluvero ha pedido la palabra. Espera un momento, te damos el micro. El Comité Nacional Lechero sigue funcionando, existe. Y además aquí tenemos al representante del Comité Nacional Lechero en este momento. Está asistiendo a la conferencia. Sí. Bueno, simplemente daros la enhorabuena. Proponer un tema de mejora a este tipo de jornadas, que es darle más difusión. Y me parece una pena que con las exposiciones que se han hecho aquí
haya tanto hueco vacío, ¿no? Creo que habría que hacer un esfuerzo en darlo más a conocer. Y luego tengo una duda, una consulta, si no es un contrasentido crear granjas de recría de novillas y hablar de bioseguridad, o cómo se puede manejar un tema de juntar a las novillas que luego van a repartirse por toda España con un tema de bioseguridad. Me parece que esa pregunta venía dirigida. Bueno, yo la experiencia que tengo es desde hace muy poquito con el tema, con la recría de novillas sí, pero a nivel de explotaciones de toda España, con granjas cerradas, que es el mapa que he puesto, de que sí puede ser una granja con más o menos el 100% de cumplimiento de normas de bioseguridad. Lo que sí puedo comentar es que por todos los chequeos que se hacen desde la llegada de los animales, que llegan con unos 14 días de media a la explotación, y a la salida, lo que sí se puede certificar es que dentro de esa granja los animales que llegan y los animales que salen son, por lo menos a nivel de los problemas infecciosos o parasitarios que puede tener la ganadería en España, la ganadería de leche, son animales totalmente sanos. Entonces, si eso se compagina con un buen transporte que se está haciendo, y ahí como se hacen los chequeos a la llegada de la llegada de las novillas pequeñitas, y un buen transporte y una buena bioseguridad en la explotación de destino, creo que podría ser compatible y podría ser la forma de tener una bioseguridad general en la producción de leche en España. Sí, yo conozco esa granja, he tenido ocasión de visitarla en un par de ocasiones y es perfecta, es perfecta. Lo que ocurre es que da miedo cuando reúnes a más de 950 animales procedentes de distintas zonas de España. Bien es cierto que las explotaciones que mandan los animales son explotaciones que están controladas para asegurarse, pero la primera pregunta que haces es la que ha hecho Enrique. ¿Cómo se compagina lo uno con lo otro? ¿Qué puede pasar? Afortunadamente las medidas que se llevan allí son, no digo las de un hospital de recién nacidos, pero casi el nivel que se lleva, y es un ejemplo de lo que se debe hacer. Yo termino. Muchísimas gracias a los tres ponentes que han hecho, como han observado todos ustedes, unas magníficas exposiciones, y gracias a todos ustedes por prestar tanta atención a esta mesa. Muchísimas gracias. Muy bien, pues a mí me toca concluir. Yo creo que ha sido, como se ha comentado aquí, una jornada, una mesa redonda importante. Yo creo que se han elegido muy bien los ponentes, no ha habido solapamiento entre ellos, y yo creo que ha estado muy bien coordinada la mesa, ¿no? Con respecto a esta Real Academia, creo que su función está clara, tiene una función social importante de comunicación y de transmisión del conocimiento, pero también tiene una función asesora. Y me parece fenomenal si las interprofesionales quieren que nosotros participemos en sus reuniones para hacer este tipo de guías, encantados. De manera que nosotros estamos dispuestos a firmar convenios incluso con las interprofesionales para que tengamos una vida activa como academia. Yo, con respecto al concepto de seguridad, ya vimos otro día el concepto de seguridad bajo el punto de vista de porcino, ¿no? Y yo veo que se maneja en una cantidad de terminología un poco como cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? Creo que tenemos ya que, de alguna manera, bajar, hablar concretar, es muy complejo todo, pero que las definiciones sean claras. Pero claro, el concepto de bioseguridad es que entra todo esto, desde el buen manejo de las explotaciones a las buenas prácticas veterinarias, a la utilización racional de medicamentos, a la utilización también racional de aditivos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que se tienen que publicar. Desgraciadamente, si nos dan permiso, nosotros nos quedamos con las diapositivas. Si tienen tiempo, fenomenal, nos hacen un pequeño resumen cada uno, pero yo creo que los coordinadores tendrían que hacer, es conveniente que hagan una recomendación. O sea que yo solicito a los coordinadores que hagan unas recomendaciones que sean de alguna manera importantes, ¿no? Entonces yo creo que las guías de bioseguridad recojo perfectamente,
si el sector considera que se tiene que transmitir a la academia, crearemos un grupo de trabajo en la academia para que se reúnan también con las interprofesionales, etcétera. O sea, me parece que es estupendo. Entonces, por último, pues quería también recoger la propuesta que me ha hecho el doctor Mardones, porque vamos a hacer, es la segunda mesa redonda que hace la academia, pero queremos hacer mesa redonda sobre bioseguridad de todos los sectores o de todas las especies animales, por lo cual yo creo que algunas cosas son comunes y otras cosas son específicas. Por lo tanto, esto sí que sería conveniente elevar unas recomendaciones. Y bueno, me parece que una mesa redonda de NBQ me parece también de gran importancia. Bueno, yo lo único que me queda es agradecer, y la única forma que tenemos de agradecer esta Real Academia es dando unos diplomas a los que han participado, que creo que son merecedores de recoger. En primer lugar, de acuerdo con la intervención, pues a don Víctor García Barbero, un diploma de agradecimiento. En segundo lugar, don Miguel Ángel Gómez Berzal, también. En tercer lugar, a José María San Miguel. Y en cuarto lugar, aunque sea académico, pero tenemos que reconocer que ha hecho un gran esfuerzo como coordinador. Sí, muchísimas gracias. Levantamos la sesión y vamos a hacer unas fotografías pues, para transmitir lo que está haciendo la academia, ¿no?